Llevo unas semanas usando este Samsung Galaxy S24 Ultra como mi dispositivo personal. Si habéis visto más vídeos en el canal, sabéis que yo siempre llevo dos móviles, uno personal y otro profesional. Me ayuda a probar los dos teléfonos, me ayuda a ver qué situaciones. Y este lo he puesto como personal, que no es algo que suelo hacer por una razón, y es que es porque es más pequeño y más compacto, y es el dispositivo que si yo no me dedicara a esto, tendría a nivel personal. Porque es más cómodo, porque es más sencillo de usar, porque lo puedo llevar en el bolsillo sin preocuparme, porque me voy a dar un paseo y lo uso con una mano para contestar un WhatsApp, mientras con el otro llevo el café que estoy bebiendo cuando voy a hacer fotos, o llevo la cámara o cualquier cosa. Evidentemente, con mi trabajo actual, pues las ventajas de un dispositivo grande como puede ser el S24 Ultra, como puede ser el OnePlus 12, como puede ser el iPhone 15 Pro Max, como puede ser el Honor Magic 6 Pro, etcétera, 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 las veo. Suelen tener mejores cámaras, suelen tener más batería, suelen ser más cómodos para trabajar a nivel de productividad, tienen más resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no me dedicara a esto y me gustara mucho la tecnología, seguramente iría por algo más compacto. iPhone 15 normal, S24, Asus Zenfone de turno. Y aquí viene una de las claves, y es que se ha quedado prácticamente solo Samsung en iPhone. Es cierto que Xiaomi tiene modelos un poquito más pequeños que esos grandes, pero a nivel de ser muy compacto tenemos muy poquitas opciones. Asus ha desaparecido, parece que han cortado por completo la línea Zenfone. Vale, han sacado un Ultra, pero es exactamente igual que los ROG, o sea, es un dispositivo grande, porque es un Zenfone Ultra, es más grande. No parece que este año han dicho que no va a haber modelo pequeño, así que se ha quedado prácticamente solo, y esto lo convierte en una de las pocas opciones. Recordar que esto tiene un precio cercano a los 900 euros, lo podemos ver ya más barato. Samsung ha tenido ofertas de lanzamiento, hay packs donde puedes comprar el modelo de 256 GB más barato con algún accesorio, hay mucha variabilidad de precios, está muy bien en algunas operadoras de precios, vamos a dejar varios enlaces en la descripción, así que oye, un dispositivo como pocos hay en el mercado a nivel de lo que ofrece y lo que tenemos, sobre todo en Android. Dicho esto, el diseño son menos de 170 gramos, es prácticamente un tercio menos que estos modelos grandes que comentaba, es un centímetro y medio menos de alto que estos modelos que comentaba, es medio centímetro menos de ancho, es mucho más compacto, y eso nos permite con una mano pues llegar a la parte superior de la pantalla, eso nos permite con una mano poder contestar a un WhatsApp, pocas palabras, pero nos permite hacerlo. Con los otros es cierto que lo puedes hacer, pero es mucho más inseguro. Ya veis que lo paso de una mano a otra con muchísima tranquilidad, porque es imposible casi que esto me caiga. Ya veis, me sobra por todos los lados, cosa que con un S24 Ultra no pasa, y eso que llevo usándolo prácticamente todos los días, lo uso desde que salió, así que, bueno, que sepáis ahí esos puntos. Es más compacto, es más pequeño, me gustan mucho los acabados, tenemos este aluminio, no tengo muy claro cómo llamarlo, los llaman Armor, pero bueno, no sé muy bien qué decir. No es brillante como el del año pasado, lo cual le sienta bien. Es más fácil de limpiar que el titanio del Ultra, y también tenemos una trasera mate. A mí me ha tocado el color amarillo crema, no es que me apasione, pero dentro de unas semanas os traeré el S24 Plus, que también está por la oficina, en el morado, violeta, como lo queráis llamar. Es mucho más bonito, ¿vale? Así como el Ultra no me gustan en ese color, el Plus y el normal sí que son más bonitos. Y después tenemos los colores habituales y unos exclusivos en Samsung, en la página de Samsung, que por ejemplo el naranja tiene una pinta espectacular. Me gusta mucho el color naranja, evidentemente ese me iba a gustar. Después, cuando pasamos a la pantalla, tenemos un panel de 6,2 pulgadas, AMOLED, dinámica AMOLED, de hecho, 2X, 120 Hz de tasa de refresco, variable, con muchas cosas, ¿vale? Muy positivo, 2600 nits de pico de brillo máximo, que es una locura, HDR10 Plus, DCI-P3, Gorilla Glass Victus 2. ¿Qué tiene o qué no tiene? Tiene muy buen recubrimiento antirreflejos, parecido al del S24 Ultra, aunque no es tan bueno. Y después lo que tiene es algo que lleva Samsung aportando, que es la capacidad de estar al brillo máximo durante cierto tiempo. No digo que sea mucho tiempo, no digo que lo podamos usar todo el tiempo que queramos, pero sí que es cierto que tenemos un punto más de lo que tenemos en otros modelos. Y esto ayuda a que en situaciones con mucha luz, un panel que tiene menos reflejos, un panel que tiene muy buen pico de brillo, un panel que no pierde color, contraste cuando hace ese extra del brillo, pues lo que hace es que si además aguanta más, conseguimos una experiencia mejor en todos los niveles. Y aquí es lo que tenemos. No es la mejor pantalla, porque creo que el Ultra en algunos casos el reflejo, el tratamiento exterior y alguna pequeña cosa sí que está un poco por delante, pero es uno de los mejores paneles que tenemos en el mercado, y en su precio, su rival directo es el iPhone 15. Haremos una pequeña comparativa. Sin ninguna duda, está por delante. Aquí no hay ninguna duda. Tasa de refresco, resolución, reflejos, brillo, todo. Eso que el iPhone 15 ha dado un salto muy grande desde el 14, pero aún así el S24 también ha dado un salto muy grande respecto al S23. Así que esa distancia
que había se mantiene. Muy buen panel y poco podemos decir de uno de los mejores que tenemos en el mercado. Después tenemos lector de huellas en la pantalla. Lo cierto es que funciona muy bien. No sé si es el mismo que el del Ultra. El Ultra cambió de respecto a la generación anterior. No sé si aquí se mantiene el del año pasado. Tenemos el del nuevo Ultra. Es muy rápido. Tenemos desbloqueo facial también muy rápido. Me gusta una cosa de Samsung y es que, a diferencia de otros, si no miras o si no tienes la cara en disposición de, no desbloquea tanto como otros, lo cual es sinónimo de seguridad, aunque hay veces que sí. Por ejemplo, ahora no, o le cuesta más, pero cuando me giro sí. Hay veces que le cuesta un poquito más, otras que no. Creo que los fabricantes deberían tener mucho cuidado con esto, porque no tiene sentido. Vale, así no me desbloquea, hay otros que sí, y ahora sí, vale. Hay otros que sí que lo hacen, ¿no? Que simplemente, pues, con estar cerca, reconocer un poco tu cara, ya lo hacen, aunque tú no estés mirando. No digo los ojos, ya digo la dirección de la cara. Es algo que no me gusta, aquí Samsung sí, buen desbloqueo, en general bastante bien. Y ahora vamos a hablar de uno de los puntos conflictivos, y lo cierto es que me gusta mucho Samsung, me gusta mucho el software de Samsung, me gusta mucho cómo trabaja Samsung, me gustan mucho los dispositivos de Samsung siempre, pero aquí hay que darles un tirón de orejas. No hay explicación ninguna para que haya diferencias entre los procesadores de los S24, según qué. No tiene sentido que después de que el año pasado todos habláramos increíblemente bien del S23, del S23 Plus, del S23 Ultra por usar Snapdragon, este año volvamos a Exynos. Entiendo la estrategia de que quieren marcar su camino, entiendo la estrategia de que es su propio procesador, entiendo la estrategia de que ellos dicen que son capaces de hacer lo mismo, pero la realidad es que no es esa. La realidad no está ahí. La realidad es que Exynos es peor que Snapdragon. La realidad es que el rendimiento del S24 es peor que el del S24 Ultra. La realidad es que el rendimiento del S24 es peor que cualquiera de sus rivales que utilice Snapdragon. La realidad es que el rendimiento del S24 es peor que la del iPhone 15. La realidad es que la experiencia del S24 es peor incluso que la del S23. Esa es la única realidad y es lo único que tenemos que comentar. ¿Es un buen procesador? Sí. ¿Es un procesador solvente? Sí. ¿Es un procesador con buena eficiencia energética? No. Y esta es una de las claves. Está probando otro compañero el S24 Plus ahora mismo y dice que no le llega el día. A mí con el S24 no me pasa tanto, quizás por un poco por usarlo de dispositivo personal y tal, pero sí que es cierto que los fines de semana, cuando es el único dispositivo que uso, lo tengo que cargar. Muchas horas de uso, etcétera, etcétera, pero lo tengo que cargar. Y para mí eso es un problema. Ayer mismo, por ejemplo, que lo cargué en la oficina, que Samsung te da las horas de uso, tenía 3 horas y 9 minutos de pantalla y había consumido un 80% de batería. Es cierto que estuve grabando planos de juegos y es cierto que estuve un rato jugando a varios juegos que consumen más, pero 3 horas de pantalla, un 80%, cuando hubo carga por el medio, cuando está con wifi porque estuve todo el día en la oficina, es poco. Y esto es una falta de eficiencia y es un problema grave. Es un procesador que se siente un poquito más lento, es un procesador que se siente un poquito más pesado, es un procesador al que le cuesta hacer un poco más las cosas y la comparativa directa con el Ultra pierde. ¿Es exageradamente peor? No, pero sí que es cierto que está ahí. Está claro que para aplicaciones habituales no vas a encontrar tantas diferencias, está claro que para abrir, por ejemplo, alguna cosa puntual, pues no va a ser muy grave, pero sí que es cierto que en el momento en el que le exiges, esa diferencia está ahí. En los juegos está ahí. En algunas funciones de IA internas está ahí. Y tienes una experiencia peor, sobre todo en el Plus y el Ultra, no hay tanta diferencia de precio como para tener una experiencia peor. Para mí ese es el mayor problema. Exynos 2400 es un buen procesador, pero no es un procesador para poner en un dispositivo de más de 1000 euros, que por ejemplo es lo que cuesta este con 256 GB. Creo que no es el camino. Es un dispositivo increíble, pero ahí han equivocado. Se han equivocado y ya está. Después, cuando hablamos de la batería, ahora sí, hablar normal, estándar de la batería, no de eficiencias, son 4000 mAh con 25 vatios. Cuando ves esta cifra, pues con esta pantalla, viendo lo que había hecho Samsung, la primera impresión es: va a estar bien. La realidad, pues ya os digo, entre 3 horas y media de uso del día completo. Estamos hablando de que en una situación idílica pues puede pasar de las 4 horas de pantalla, llegar a las 5 con mi uso. Es cierto que yo tengo un uso más exigente que muchos de los usuarios habituales, más aplicaciones, tengo muchas cuentas configuradas aunque no tenga las notificaciones al ser el teléfono que uso a nivel personal, 5 o 6 cuentas de correo, 5 o 6 cuentas de Instagram, etcétera, 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 WhatsApp Business. Sí, todo eso es evidente, pero aún así está por detrás de lo que me ofrecen otros. Y hablo de otros con dispositivos compactos. Creo que incluso es peor que el S23, creo que está por detrás de lo que hace el iPhone 15, creo que está por detrás de lo que hacía el Asus Zenfone 10. Aquí hay un problema claro, ¿vale? Además, 25 vatios, es cierto que con 4000 mAh no es mucho, no tarda mucho, pero necesitamos más. Si el Ultra tiene 45, porque este no tiene 45, tenemos carga inalámbrica reversible. Bien, pero necesitamos ese extra, ¿vale? A mí ha sido un dispositivo que a nivel de rendimiento y batería me ha dejado frío.
Creo que así como el año pasado, después de probar el S23, se lo podía recomendar a cualquier usuario sin miedo. A este, para recomendárselo a algunos usuarios, le tengo que decir, ¿estás seguro de que quieres usar este dispositivo? O sea, ¿estás seguro de que te va a dar la batería? Porque es algo que las semanas que llevo usándolo no he confirmado que un usuario estándar pueda llegar al final del día, una persona que se levante a las 7 de la mañana, que salga de casa, que esté todo el día fuera de casa, aunque no use mucho el teléfono, esté con 5G y llega al final del día a casa, no tengo claro que le pueda llegar al final del día. Eso es preocupante en un dispositivo de gama alta. Es un pequeño problema para Samsung ahora mismo en estos momentos. Después, el punto clave y una de las diferencias de este S24, y para mí lo que más me gusta, es el software, ¿vale? Tenemos One UI 6.1 con Android 14, muchos años de actualizaciones asegurados, actualización constante, ha recibido mejoras en estas semanas. Tenemos un poco todo lo que podemos necesitar. Además tenemos todas las funciones de inteligencia artificial, las cuales no os voy a decir porque tenemos un vídeo aquí específico donde las podéis ver todas, transcripción, edición de fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionan muy bien, son bastante rápidas, un poquito más lentas que en el Ultra por el tema del procesador, sobre todo las cosas que hace dentro del propio dispositivo, pero oye, en general aquí tampoco hay quejas excesivas porque no hay tantos dispositivos con los que compararlo, solo con el Ultra, y bueno, al final pues entiendes que el Ultra frente a este pues está un poquito por detrás. Y ahora vamos a hablar de las cámaras, ¿vale? Y empezamos con un sensor principal de 50 megapíxeles, que es el GN3. Es un sensor bastante grande, un poco en la línea de lo que tenía Samsung estos últimos años, aunque está un poco por detrás de lo que están empezando a montar sus rivales en estos precios. También hay que comentarlo, ¿vale? Tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles, bastante pequeño, también un poco en la línea de sus rivales, y un teleobjetivo de 10 aumentos, que es el mismo que lleva varios años montando Samsung. Todo esto en la zona trasera, y después tenemos también una cámara selfie de 12 megapíxeles. Ahora, hablando de las fotografías, cuando empezamos en la cámara principal, tenemos imágenes Samsung. ¿Qué quiere decir esto? Contraste, saturación, detalle, excesivo a veces, un poco de sobreprocesado, pero en general las fotografías me gustan. Samsung le ha pillado bastante bien el punto a este sensor, creo que incluso en algunas situaciones, por el tamaño de sensor y por el tipo de sensor, lo optimiza más que el de 200 megapíxeles del Ultra. Tiene sentido también, ¿vale? Porque quizás es una tipología de sensor que llevan más tiempo utilizando, estos GN, frente por tamaño, resolución, pixel binning, frente al de 200 megapíxeles. Creo que lo tiene un poquito más de mano. Aquí sí que antes había ciertos problemas usar Snapdragon o usar otros procesadores. Ahora me atrevería a decir que incluso en algunos casos el procesado fotográfico es mejor con Exynos que con Snapdragon. Hay menos procesado digital, menos sobrenitidez. Habría que comparar el mismo dispositivo, pero es una percepción que tengo, así que me ha gustado bastante. Tenemos muy buen rango dinámico, muy buen control de luces, es una buena cámara principal. No destaca, no es la mejor de su segmento de precios, porque aquí tiene rivales muy duros con el OnePlus 12, incluso con el iPhone 15, pero sí que es cierto que está ahí, ¿vale? No hay tantas diferencias, para los usuarios estándar van a ver una fotografía casi igual de buena. Después, cuando vamos al gran angular, pues un poco lo de siempre, gran angular flojo, y otra vez es inevitable hablar del OnePlus 12, aunque no quiera hacerlo, porque está en su rango de precios, ¿vale? Y es, aunque a nivel de tamaño no, a nivel de gastar está en su rango de precios. El gran angular no es malo, el gran angular tiene un buen modo noche, el gran angular activa bien algunas cosas, pero sí que es cierto que está por detrás de algunas soluciones. El punto de siempre, ¿cuál es el gran rival del Samsung S de turno? El iPhone. ¿Es mejor que el iPhone 15? Me atrevería a decir que sí. Me atrevería a decir que en las situaciones más complicadas tenemos un poquito mejor de nivel de detalle en esta cámara, tenemos un poquito más de rango dinámico, controla mejor las altas luces, es un gran angular solvente, ¿vale? Es un gran angular que está bastante bien en el día a día, es un gran angular correcto para la mayor parte de usuarios, así que en este sentido, contento con lo que ofrece. Y por último tenemos un teleobjetivo de 3 aumentos y 10 megapíxeles, el mismo que teníamos el año pasado, y siempre lo digo, me gusta mucho el look que ofrece Samsung en sus teleobjetivos, me gusta mucho el detalle, cómo interpreta, el rango dinámico, el color, me gusta más quizás que las otras cámaras. Aquí sí que podemos decir que está siendo de lo mejor de su segmento de precios. Otra vez lo mismo, habría que compararlo con OnePlus. Es inevitable, sobre todo este año que OnePlus tiene 3 aumentos, pero es cierto que aquí quizás tenemos algunas cosas que están mejor. Cuando nos vamos más de zoom, tendría mis dudas, ¿no? Es un dispositivo que sigue un poco anclado ahí, a partir de 10 aumentos es flojo, cuando ya hay otros que quizás lo hacen mejor, pero bueno, en general bastante bien. Es un móvil solvente en estas 3 cámaras traseras, no son las mejores, pero todas las situaciones que te encuentras son de notable para arriba, lo cual es muy positivo. Es muy raro que el S24 falle en alguna foto, es muy raro que el S24 haga alguna foto que esté mal. Se le puede ir una de cada 30, de cada 40, pero no es una tendencia, no hay un tipo de fotografía concreto en el cual sea más flojo, cosa que por ejemplo en otros de sus rivales puedes ver, ¿no? Cuando hay unas escenas muy oscuras
El iPhone, por ejemplo, pincha mucho en el gran angular, los atardeceres el iPhone pincha mucho en el color. Samsung no tiene eso, ¿vale? No es una tendencia de, si hago 300 fotos, sé que hay 20 fotos de cada tipo donde algo va a fallar. En Samsung no pasa eso. Puede que una fotografía se interprete mal, puede que una fotografía no active el modo noche, pero son casos puntuales. Yo creo que es una de las claves. No hay muchas fotografías de más de 9 para arriba, pero todas se mueven entre 7,5 y 9. Y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? La tendencia al final, la media al final está muy arriba con muy pocos fallos, y yo creo que es uno de los puntos que tenemos en esta cámara trasera. Y la cámara delantera es de lo mejor del mercado, por no decir la mejor. Muy buena cámara delantera, como siempre en Samsung, muy buen detalle, muy buen rango dinámico. Ojo a la interpretación, porque aquí hay pequeñas variaciones respecto a otros modelos, pero me sigue gustando más, ¿vale? Esa interpretación que hace, ese punto, siempre el rival siempre es el mismo, el iPhone 15, ¿no? Y el iPhone 15, cuando hace algunas cosas, por ejemplo, en mi caso, la barba, lleva generaciones arrastrando un problema claro de procesado, de como tengo que subir mucho la luz en un contraluz o una situación complicada del sujeto, la barba no queda negra, queda gris, ¿vale? Y para mí eso es un pequeño problema. Y después vamos a hablar del vídeo. Y esto es una de las claves. Ha mejorado mucho respecto a la generación pasada, incluso con este procesador. No tanto como el Ultra, aquí puede venir el tema del procesador. Tenemos en general buen vídeo, 4K 60 en todas las cámaras, que es algo que, por ejemplo, algunos de sus rivales no hacen. Es algo que hay que tener en cuenta. Tenemos también 8K 30 en la cámara principal, que también es algo que está muy bien. Y sobre todo tenemos muy buen vídeo en la cámara delantera. De lo mejor, sin ninguna duda. Me gusta mucho el 4K a 60 en todas las cámaras. Tenemos buena estabilización incluso en el 8K. Tenemos modo ultra estable, tenemos buen modo retrato, tenemos modo pro, tenemos todo lo que podemos necesitar a nivel de vídeo. Y aquí sí que es cierto que frente al iPhone no es mejor vídeo, aunque tiene otras variables. Por ejemplo, la delantera es mejor, tenemos mejor vídeo en zoom, porque el iPhone no tiene zoom específico en el iPhone 15 normal, pero por contra, en la cámara principal y en el gran angular en situaciones complicadas, el iPhone tiene mejor vídeo. ¿Dónde está el punto? Que frente a sus rivales en Android, cojas el que cojas, que no sea Samsung, este vídeo es mejor. ¿Hay muchas diferencias? No, pero este vídeo es mejor, ¿vale? Y eso, también hay que tenerlo ahí un poquito en cuenta. Y la aplicación, como siempre, muy bien, muchas funciones, muy rápida, muy completa, gestos. Es que poco puedo decir, ¿vale? Es una de las aplicaciones que más me gusta. A nivel de funciones, siempre ha estado ahí arriba, se han ido algunos fabricantes. Es cierto que hay otros que siguen por ahí como Sony, que tienen muchísimas funciones, tienen diferentes aplicaciones. Samsung tiene su aplicación principal, su S Pen RAW. En la aplicación principal puedes escoger muchísimas cosas, en vídeo, en foto, los modos están muy bien optimizados, y después tienes el S Pen RAW si lo quieres usar extra, pero la mayor parte de funciones base importantes las tienes en la cámara, en la aplicación principal. Así que muy buena aplicación, para mí una de las mejores. Ahora vamos a las conclusiones. Y es cierto que he hablado de varios modelos, ¿no? iPhone 15, OnePlus 12, tendríamos el Xiaomi 14 que nosotros no hemos podido probar, y tendríamos también, en este caso, el Pixel 8, por ejemplo, ¿no? Un poco más compacto que el Pixel 8 Pro. Si lo enfrentamos a estos dispositivos, hay algunos que son más baratos, como el Pixel 8, puede ser una opción. A los demás, pues más o menos tenemos el mismo precio. Algunos son más grandes, como el OnePlus 12, con lo cual tiene mucha más batería, pero no es un dispositivo compacto, que es una de las cosas, es una de las premisas de seleccionar este frente a seleccionar el otro. ¿Cuáles son todos estos puntos? ¿Cuáles son las ventajas que tiene Samsung dentro de todo? Las ventajas que tiene Samsung creo que es que, aunque he criticado ampliamente el Exynos 2400, no es un mal procesador. El problema está en por qué en otros sitios hay un Snapdragon 8 generación 3. Nada más. Si todo saliera con Exynos, criticaría Exynos y diría es peor que la competencia, pero no pasa nada. El problema es esa tendencia de Snapdragon Exynos, Snapdragon Exynos. ¿Por qué? Eso es lo que perturba un poco, y sobre todo, si el año pasado lo hiciste tan bien, y todos vimos que lo hiciste también, ¿por qué has vuelto a Exynos? Incluso cuando probé el S23 FE, mi queja fue, es que el procesador se nota pesado. O sea, me refiero, pese a que su número sintético está cerca de otros, se nota pesado. Es un procesador que no está optimizado. Y aquí pasa un poco, no pasa eso, porque no se nota pesado, pero es cierto que está por detrás de lo que nos ofrecen otros dispositivos. ¿Por qué has hecho esto? Y esa es la queja. No es mal procesador, es un procesador de aprobado justito, notable, no es un suspenso, pero en estos precios hay cosas bastante mejores. Después, por lo demás, es un muy buen dispositivo. Tenemos un grandísimo diseño, tenemos una pantalla increíble, tenemos una batería correcta también, eso viene un poco de mano del procesador más que de la propia batería en sí. Tenemos muy buen software, con muchos años de actualizaciones, con la inteligencia artificial, con todo lo que viene a nivel de futuro, y tenemos un muy buen sistema de cámaras. Un sistema de cámaras completo, solvente, no es el mejor en
prácticamente nada, a excepción de detalles de la cámara delantera y pequeños detalles del vídeo, pero es muy solvente, es un sistema que está siempre haciendo fotos y vídeos por encima de 7,5 y quizás no llega nunca a 10, en este caso, en el Ultra sí, no llega nunca a 10, pero es que está siempre entre 7,5, 9, 9,5, ¿vale? Y eso es increíble. Es raro que salga una fotografía especialmente mala, así que muy solvente, muy completo, y tengo que decir que a mí este S24 en general me ha gustado mucho. Es una pena el tema del Exynos porque con un Snapdragon y 50 euros más sería un dispositivo difícilmente batible por los demás fabricantes, pero con el Exynos pues siempre nos cabe la duda de si alguien saca un móvil un poquito más compacto, aunque no tenga mucha batería, va a funcionar mejor. La diferencia a nivel de batería con modelos, aunque sean un poco más grandes, es muy grande. Siempre nos va a generar esta duda. Exynos parecía que no los íbamos a volver a ver en la línea S y aquí Samsung ha decidido sacarlos en España y olvidarse del Snapdragon para estos modelos. Así que bueno, para mí un pequeño problema, ¿vale? Un pequeño gran problema. Así que, en general, un dispositivo muy completo, un dispositivo que me ha gustado por muchas cosas, con esos pequeños puntos débiles, pero un dispositivo con bastante solvente. Si te gusta mucho Samsung, es un dispositivo que te puedo recomendar. Si te quieres un dispositivo compacto dentro de Android, te lo puedo recomendar, pero es cierto que ya no es el dispositivo de el S23 que era cómpralo quien sea. De hecho, creo que ahora mismo, con la diferencia de precio que hay, me compraría antes un S23 que un S24, sobre todo porque han llegado las nuevas funciones de IA, así que ojo, ahí también que le echéis un pequeño vistazo. Así que nada, poco más os puedo decir, os dejo por aquí la review del S23, por si le queréis echar un vistazo, y os dejo por aquí la review del S24 Ultra, que es el mejor móvil del mercado, porque han decidido poner el procesador que tocaba. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tech.